como siempre, de buena vibra, a pesar de todo lo que pase. Vamos a darle la bienvenida, como siempre, con mucho entusiasmo, porque siempre es muy agradable conversar con el doctor Ramiro Aguilar, que estoy segura que nos va a asuntar un poquito de algunos temas. Doctor, buenos días. Buenos días, un saludo muy cordial, Jaime, Carla. Espero que todas las personas que nos estén escuchando a través de las redes pues tengan un buen miércoles. Doctor, ese término asúntese es manavita, ¿no? Totalmente, Manavita. Asúntate, compadre. Cuando andan dispersos, así todos medios idos, entonces de Manaba le dice, ya, pues compadre, asúntate. Pues. Y sin duda se ha quedado aquí en el estudio y se ha quedado en nuestros seguidores. Es una palabra que la hemos adoptado aquí, es una palabra que trajo usted y que la hemos Ya que, adoptado aquí en Ecuador en directo y que No, nuestros seguidores también la han o sea, adoptado. ya la palabra existía, el Sí, término por supuesto. existía. Lo que pasa es que el claro, doctor le dio Le dio vida, publicidad. le dio vida. es que yo soy medio Manaba también, pues entonces, por eso era la cosa. Pero sin duda. Doctor, bueno, este es el cuento de nunca acabar. Yo creo que ya vamos por la temporada 5, ¿no? De masacres carcelarias. No sé, aquí en Ecuador, temporada 5, temporada 6, ¿no? Estamos así como las series de Netflix aquí, ¿no? Esperando pues una nueva temporada y un nuevo capítulo. ¿Se va a terminar esto algún día? Espero, Carla, que se termine, porque no estamos hablando de un hecho abstracto. O sea, una masacre carcelaria suena a hecho abstracto. No. Han muerto, no se sabe si 12 o 13 personas en los últimos actos de violencia en la cárcel del Santo Domingo. Y es terrorífico esto porque el ministro del Interior llega a la cifra de 12 personas por la reconstrucción y reensamblaje de los miembros de las víctimas de la masacre. Entonces, el número inicial que manejaba el servicio penitenciario, de 13 plazas, baja a 12 por esta noticia macabra de que han logrado armar los cuerpos. Pero, le repito, no es una simple masacre carcelaria, simple entre comillas, me refiero a la cuestión semántica. Atrás de eso, hay 13 familias ecuatorianas que perdieron a parte de sus miembros. Hay 13 personas que fueron ejecutadas de la manera más terrible. Y hay preguntas sin respuestas. ¿Por qué la policía sigue siendo incapaz de impedir el ingreso de armas a las cárceles? ¿Por qué? Las armas no entran caminando a las cárceles. ¿Por qué el Servicio Nacional Penitenciario sigue siendo incapaz de impedir con la policía el acceso de armas a la cárcel? Segundo, ¿cómo es posible que los privados de libertad, los presos, con sus celulares, que ya es de por sí irregular que tengan celulares, pero desde sus celulares, cuando empiezan los actos de violencia, llaman desesperadamente a sus familias pidiendo ayuda y pidiendo, desde luego, las familias no pueden entrar a la cárcel a evitar la masacre, tienen que comunicarse con la policía para que la policía entre? Es decir, los presos le llaman literalmente a la policía a través de sus familiares y le dicen, por Dios, eviten que nos maten. Y la policía se cruza de brazos, no hace nada, espera a que la masacre termine, es decir, espera a que una banda ejecute a quien tenga que ejecutar o la banda que tenga el control de la cárcel pueda realizar su masacre, y la policía no hace nada. Parece que cuando le dan el ok de dentro de la cárcel, es decir, ya acabamos la masacre, suena terrible, tétrico, eh, espeluznante lo que estoy diciendo, pero en el momento en el que ya termina la masacre, es decir, termina ese frenesí de sangre, no solamente de golpear, de matar, sino de desmembrar, de decapitar, de beber la sangre, etc. Cuando ese frenesí termina, la policía entra y anuncia dos cosas. Que ha sido una riña entre presos, lo cual aparentemente legitima la barbarie, y hace olvidar que la policía es la responsable de que no entren las armas a la cárcel y que la policía y el Servicio Nacional Penitenciario son los responsables de mantener el control de las cárceles. Las cárceles no son tierra de nadie, no son la selva, no son el monte, son entes públicos, regulados y controlados por el Estado.
Y la segunda cosa que dice es cuenta los muertos. Son 13 muertos. Y póngale a la lista de los 200 o 300 o 400 más. No nos dan los nombres, no nos dan las razones por las cuales las personas que murieron estuvieron en la cárcel, que son muy importantes porque se asaltó un pabellón de mínima seguridad donde podían haber infractores menores. Entonces, para terminar, Carla, el tema es que esto se ha vuelto morbosa y tétricamente cotidiano, y la policía lo está zanjando, es decir, está zanjando su responsabilidad, y quien sabe su participación por omisión a favor de una de las dos bandas, la policía está zanjando el tema diciendo dos cosas: riña entre bandas, y dos, número de muertos. Doctor, pero parece que el gobierno no está tomando, no va a tomar acciones, porque a pesar de que sabe lo que está pasando, vemos a un gobierno blandengue que definitivamente no hace absolutamente nada por controlar el sistema carcelario. Y vemos, por ejemplo, al ministro con un Twitter, si lo puede poner en pantalla, por favor, el Twitter del ministro, donde habla de la conducta humana, pero la conducta humana de los presos y de las cárceles es responsabilidad de ellos, porque se supone que ellos están para eso, ¿no? Pero no vemos nada, entonces vemos respuestas del gobierno que definitivamente nos dejan muchísimo que decir, ¿no? Y de un ministro que se supone que es quien debe tomar las riendas en el asunto, donde se escuda simplemente en la conducta humana, ¿no? No sé, con dureza se critica a la policía del Ecuador, ¿no? Un poco como justificando por los actos de violencia que suceden en cárceles y calles. La mayoría de los eventos reflejan perfiles psicológicos complejos de los asesinos. Estudiar desde la ciencia la conducta humana es tarea pendiente. Pero, ¿tarea pendiente de quién? ¿Del gobierno? A ver, Carla, yo le admitiría ese tuit a Nietzsche, el gran filósofo de la conducta humana en la genealogía de la moral. Pero ese tuit, salido de la cuenta del ministro del Interior de un país, es de un cinismo y una perversidad terrible. Porque al ministro del Interior no se le está pidiendo que se meta en la conducta humana, porque ni siquiera me atrevo a imaginar cuáles son los propios pensamientos del ministro después de salir a dar este tipo de declaraciones. Es decir, a mí me espeluzna la conducta humana de cierto tipo de gente, sin duda, pero eso es un tema de filósofos, de psiquiatras, de psicólogos, de antropólogos. El que es ministro del Interior tiene que dar seguridad. Y la policía le cuesta en gasto corriente más de 1.200 millones de dólares al año, es decir, en salarios y sueldos. La policía le cuesta al Ecuador, en el presupuesto general del Estado, más de 1.200 millones de dólares al año. Tiene que devengar esos 1.200 millones de dólares. Y la forma de devengar esos 1.200 millones de dólares es cumpliendo su trabajo, y el trabajo de todo policía es mantener público interno y, entre otras cosas, el orden de las cárceles. ¿Qué dice el tuit del ministro? Oigan, no nos critiquen porque nosotros también tenemos miedo de los terribles asesinos. No nos critiquen porque nosotros también nos espanta la posibilidad de que los asesinos nos cojan a nosotros y nos descuarticen. Eso dice el tuit del ministro al final del día, encubriendo el miedo y la en estas reflexiones de Nietzsche popular, ¿sí? De filósofo popular. Pero el ministro del Interior está para dar seguridad y la policía está para dar seguridad. Y no es que no tengan recursos, ojo. Porque en el último paro nacional, la policía sacó motocicletas, personal altamente blindado, y que con la misma ferocidad con la que el ministro podía apoderarse de la condición humana de los privados de libertad, la policía arremetía contra civiles desarmados. Con la misma ferocidad. No con el mismo resultado sangriento y terrible, pero sí con la misma ira. Entonces, ¿qué sacamos en conclusión? Que los ecuatorianos nos estamos llenando de una ira irracional, policías, no policías, y que los policías descargan la ira contra civiles desarmados y los presos descargan la ira contra otros presos. Entonces, ¿qué es esto? La selva.
cuando el ministro del Interior y la policía tienen la obligación de mantener el orden público. Me olvidaba responder su pregunta anterior, Carla. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen? Porque no quieren. Porque recursos tienen. Porque elemento humano tienen. Porque recursos de antimotines tienen. Y a la final, ¿qué es un levantamiento en una cárcel? Un motín. Es un motín carcelario. Y grupos antimotines la policía tiene. Los Robocops. ¿Por qué no entran? Porque no quieren. ¿Por qué no quieren? Porque la policía es altamente cooptada por el narcotráfico y altamente cooptada por las bandas criminales. Y es evidente que la policía libera la cárcel hasta que una de las bandas se deshace de la otra o se deshace de presos de mínima seguridad que pueden estar siendo objeto de extorsión, por ejemplo. Pero es impresentable que la policía, teniendo la información del motín, no mande sus grupos antimotines, que sí manda cuando hay civiles desarmados. Entonces no es que no quieran, o no es que no tengan recursos, es que no pueden, porque no quieren. Y no quieren porque evidentemente están cooptados por el narcotráfico. Y ese es el gran problema de esta policía tenebrosa, porque es tenebroso, absolutamente tenebroso, que después me vengan a decir en rueda de prensa, si ya juntamos las piezas, y al juntar las piezas encontramos 12 personas. Claro, bueno, y aparte, eso de la denuncia que hizo el embajador de los Estados Unidos, de que en la policía había narcos generales, eso quedó allí. El gobierno ha acusado a la dirigencia indígena que es financiada por el narcotráfico, pero ¿de dónde salen pues los narcos generales? Entonces, desde la policía, y creo que también allí van las Fuerzas Armadas. Con las redes de piramidación de un personaje que fue asesinado, Don Nasa, y que nadie se supo quién fue el autor intelectual. Pero recapitulemos un poco, Jaime. La masacre carcelaria en Santo Domingo fue el lunes. El fin de semana en Guayaquil murieron más de 20 personas por actos de violencia y de sicariato. En la cárcel murieron 13. El fin de semana en Guayaquil murieron 20. Incluidos niños. Entre las 20 personas, exactamente, entre las 20 personas que murieron en Guayaquil se incluyen niños. ¿Por qué? Porque el sicario que va a ejecutar a una persona lo que hace es lanzar plomo venteado, ¿no? Es decir, no es que es el episodio de película de la ejecución profesional, no. Es un acto criminal donde el sicario ventea plomo, dicen los colombianos. Y en el plomo venteado, que ha estado al viento, llegarán balas al objetivo, pero también llegan balas a personas inocentes. Y esas personas inocentes mueren. Tampoco sabemos quiénes son, tampoco sabemos nada de sus fechas. Lo que tenemos es la cifra y la edad, nada más. Entonces, todo esto tiene un aroma siniestro a que el gobierno desde el neoliberalismo en realidad es muy inactivo frente al tema del sicariato y la delincuencia, por dos razones. Primero, porque, claro, es incapaz de intervenir y de limpiar a la Policía Nacional, porque la policía le sirve como puño de hierro contra las movilizaciones sociales. Entonces, cuando tú debes el favor de la represión, es muy difícil que te vuelvas estricto con esos mismos represores cuando salen a hacer sus chauchas, sus cachuelos con los grupos de narcotraficantes. Y la segunda cosa es que ese gobierno, desde el neoliberalismo más brutal, el neoliberalismo es una especie de chacal nostálgico que se pone triste cuando los pobres están bien y que se alegra cuando los pobres se matan entre ellos y cuando los pobres mueren. Entonces ese neoliberalismo, repito, que es un chacal nostálgico, debe estar feliz por estos episodios que parecen episodios de limpieza social. Es decir, se mueren los pobres, se mueren los desvalidos, se mueren los dados, se mueren los violentos. En el tuit del ministro, se mueren los psicópatas, los asesinos, los que casi no son humanos. Ese neoliberalismo que al final está dando el encuadre, como dicen los psicoanalistas, a esta personalidad perversa que está adoptando la policía. Estoy hablando figurativamente, pero es casi una justificación a lo que está haciendo la policía en su inacción.
Correcto. Doctor, ¿usted cree que este gobierno siente en realidad lo que está viviendo el país, tanto en el tema de la inseguridad, no solamente en las cárceles, sino también en las calles? Las muertes violentas, el sicariato, las vacunas, tantas cosas que está viviendo el país. Y con lo que también se vive en las cárceles. Ayer alguien, un familiar de una persona asesinada dentro de la cárcel de Santo Domingo, describió algo muy espontáneo y que no pudieron ni siquiera cortarlo en la televisión porque estaban en vivo. Le dijo gobierno de mierda. ¿Usted cree que el presidente siente lo que el pueblo está viviendo en este momento? No. El presidente es ornamental, pues. El presidente es totalmente ornamental. El presidente vive todavía en el protocolo de la presidencia, en dar entrevistas amañadas, en ser petardista en sus declaraciones, simplón, en ufanarse de su soledad política, cuando es mentira, cuando se han reposicionado socialcristianos, izquierda democráticas y pachacutis. Entonces, en ese contexto de tener un presidente ornamental, se genera un vacío de poder que tiene que ser llenado, por ejemplo, con las declaraciones del ministro del Interior. Y las declaraciones del ministro del Interior son para que solo ese tuit sería motivo de remoción. Solo ese tuit sería moción. Porque nadie le pide al ministro que sea psicoanalista, que sea psicólogo, que sea antropólogo. Se le pide que cumpla con su trabajo de mantener el orden. Y si la policía no puede mantener el orden, entonces con esos $1.200 millones contratemos fuera. O sea, no es que la policía nos hace un favor a los ciudadanos. Nos cuesta $1.200 millones más o menos al año en salarios, en gasto corriente. Y para ser policía hay que ser profesional. Y el que se va a hacer policía tiene que tener claro que su misión es mantener el orden. Mire, en la última masacre de niños en Texas, una policía de condado en los Estados Unidos se demoró 45 minutos en intervenir mientras había un tirador dentro de una escuela de niños. Todos los Estados Unidos cuestionaron la cobardía, literalmente, la cobardía de la policía de ese condado, y el Departamento de Justicia inició una investigación para acusarles de homicidio inintencional, por no haber impedido el tiroteo. Uh-huh. Este es el mismo caso. La diferencia es que mucho más tiempo tuvieron. Correcto, y que en vez de estar niños, están presos, y que los presos han violado la ley, por eso están en la cárcel. Pero el hecho de la inacción de la policía y de haber evitado una masacre es exactamente el mismo. Mientras en Estados Unidos todo el país se asombraba de la cobardía de la policía, en el Ecuador el ministro del Interior pone ese tuit. Entonces estamos ya en un territorio salvaje, pues, en un territorio alejado de la mano de Dios y de la mano de la ley. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esperar a que se aniquilen todos los presos, esperar a que se aniquilen todos los pobres en las calles y pasar contando los restos de sus cadáveres. Es una cosa bien compleja lo que le está pasando al Ecuador, no solamente en los hechos de violencia, sino en la percepción de la ciudadanía y la sociedad de que se maten los malos. ¿Y quién ha dicho que en un momento determinado un familiar, un amigo, puede caer en desgracia y estar en la cárcel en el momento equivocado? Esta estratificación de buenos y malos que quiere plantear el ministro del Interior, de normales y anormales, de enfermos mentales y sanos, de seres humanos de primer y segundo orden, chapuceando en una filosofía barata, nos está llevando a, le repito, ¿por qué murieron? Por riña carcelaria, check. ¿Cuántos murieron? 12, check. Ok, vamos a la siguiente muerte. Correcto. Doctor, me gustaría tocar otro tema. Me voy a saltar un poco de Cole Hanao. Un problema que cada día se agudiza más es el tema de la seguridad social en este país. Ayer fue Voz Populi, fue tendencia el tema del número 140, que es el call center del Seguro Social, donde llaman los pacientes a sacar su cita. Pero resulta que tal vez los que están al frente del seguro se han olvidado de pagarle. Seguramente le deben 2, 3, 4, 5, 10 planillas a esta empresa que da un servicio al seguro y que ya no puede sostenerse porque tiene que pagarle a su personal.
Ahora todo el mundo habla de que el seguro social debe ser privatizado, que deben de tener la opción de tener un seguro particular, pero desde que entró el gobierno de Moreno y este gobierno, yo creo que los dos como que van de la mano, se han dedicado a desprestigiar al seguro social, a decir que ya no hay recursos, que ya es insostenible, que hay que pensar en la seguridad privada. ¿Cuál es el objetivo cuando vemos que los servicios del seguro social no están funcionando? ¿Cuál es el objetivo del gobierno, de las personas que están al frente de esta institución? A ver, Jaime, yo creo que el tema del seguro debe analizarse desde un punto de vista mucho más macro. ¿Cuántas personas a raíz del año 2020 dejaron de estar afiliadas al Seguro Social? 300,000, 400,000, 500,000 personas. Producto del gobierno de Moreno, que no inyectó $1 a la economía nacional y que miró impávido cómo la gente iba al desempleo. Porque el Seguro Social se financia de los aportes personales y patronales de los afiliados. Pero si no hay afiliados, porque hay desempleo, porque no hay empleo formal, entonces el seguro tiene un hueco. Si además los desempleados no pueden cubrir sus obligaciones hipotecarias o sus préstamos quirografarios, hay un hueco. Y si el gobierno neoliberal de Lasso no hace absolutamente nada para potenciar la economía, para potenciar el empleo privado, para potenciar el empleo formal, privado, que genere afiliación al IES, entonces ese problema se mantiene. Y también el Estado no hace nada para pagarle al IES lo que le debe por concepto de bonos, de deuda, etc. Entonces el IES está desfinanciado porque el Estado en su política macroeconómica no resuelve el problema del empleo y en su relación interinstitucional no paga lo que le corresponde al IES. En ese contexto, ¿cierto?, el IES desfinanciado comienza a prestar mal servicio, como lo está prestando el registro civil, como lo está prestando el resto de la salud pública, como lo está prestando la educación fiscal, que no tiene escuelas en condiciones de ser operadas, como está la red vial ecuatoriana. Me explico, es decir, el gobierno de Lasso y el gobierno de Moreno deterioraron el Estado de tal forma que todos los servicios públicos, y la seguridad social es un servicio, se deterioraron totalmente. Y no piensan hacer nada al respecto. En el tema del IES, el Fondo Monetario Internacional está presionando muy duro para que el banco del IES termine privatizándose. Y privatizar el banco del IES es casi darle una puñalada al financiamiento de la seguridad social en el Ecuador. Y claro, estos personajes de extrema derecha que llegan al discurso facilista de que hay que privatizar el IES porque en el hospital privado me tratan mejor, ni se han tratado en el IES, ni se han tratado en un hospital privado. Yo quiero poner en esto un ejemplo que para mí es doloroso, pero uno tiene que hablar también de lo que sabe y de lo que le consta. Mi hermano, que falleció hace 4 meses, tenía una póliza de seguro privado. Vamos a omitir los nombres porque no se trata aquí de ajustar cuentas con nadie, sino de ponerle ejemplo. Cuando es víctima de un infarto masivo y necesita ponerse STEPS y bypass, ejecuta su seguro privado. Mi hermano era afiliado al IES. No obstante, dijo, ok, su familia, llevémosle a la clínica privada donde tiene el seguro. ¿Ok? Entró a cirugía, a que le hagan el cateterismo y los STEPS, salió, y al salir le sobreviene un infarto masivo y falleció. En el momento de pagar la cuenta, cuando mi madre y mi hermana fueron a pagar la cuenta, les dijeron, perdón, pero el seguro privado que tenía el señor tenía unas cláusulas de exclusión que no contemplaban los STEPS. Y en el dolor de la muerte de mi hermano, que les digo es un dolor terrible, quienes lo han pasado sabrán que es una cosa que a uno le abre en canal del dolor. Así es. En el dolor, usted lo que tiene que hacer es, bueno,
¿Cuánto debo? No quiero decirles, porque tampoco se trata de eso, y mi madre me jalaría muy duro las orejas si les diría cuánto tuvo que pagar por la prestación del seguro, por la prestación del servicio de salud en el hospital privado. Pero era una locura. Y mi hermano había muerto. Es decir, muerto el paciente, el hospital lucró. Ese es el seguro privado. Si usted va al IES, en el IES no le cobran, los médicos hacen el mismo esfuerzo por salvarle y usted no tiene que pagar una cuenta altísima para recuperar el cuerpo de la persona que se muere si muere. Esa es la realidad de los seguros públicos y privados. Por eso obviamente cuando uno contrata un seguro es muy difícil que uno vea la letra chiquita, las cláusulas de exclusión, etc. Ahora, a los oyentes les recomiendo, si tienen seguro privado, vean las cláusulas de exclusión, porque si no, no les van a cubrir. Pero a donde quiero llegar, poniendo este dolorosísimo ejemplo personal, es que quienes hablan de que hay que privatizar la seguridad social, en realidad no saben ni de lo que hablan. O hablan desde su condición de multimillonarios, pues no, donde la operación es en Houston, es en Tel Aviv. Pero la clase media, la que tiene que ir al hospital en el Ecuador, o el mismo millonario que le sobreviene un infarto y tiene que atenderse en el hospital más cercano, debe tener servicios de salud pública aceptables y básicamente debe confiar en la seguridad social. Esta cosa que les estoy diciendo hace que de por sí se caiga cualquier discurso relacionado con que hay que privatizar el seguro social. Absurdo. Y les pongo un ejemplo, les repito, desgarradoramente doloroso de una vivencia personal. Pero cualquiera que a mí me plantee la posibilidad de privatizar la seguridad social, le digo, tú eres un demente. O sea, tú no tienes idea de lo que estás hablando. Hablas por hablar, hablas por seguir esta corriente clasista, xenófoba, del neoliberalismo como una especie de estatus social, pero en la práctica, si te llega a tocar, ten la absoluta seguridad de que los seguros de salud privados en el Ecuador son extremadamente abusivos, con sus cláusulas de exclusión, son absolutamente caros, y que en realidad, si uno tiene un problema serio, el único que está ahí para darle la mano y salvarle es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Totalmente de acuerdo con su comentario, doctor, porque yo siempre lo he dicho, bien o mal, con todos los problemas que tiene el seguro social es mejor que el seguro privado. No me puedo despedir de esta entrevista, doctor, sin preguntarle sobre el tema de la eliminación del examen Transformar, que lo hacía el CENESID a las universidades, el acceso a las universidades públicas. Mucha gente lo ve con buenos ojos, pero no han analizado la realidad de lo que puede pasar, ¿no? Porque si bien es cierto, se ha eliminado ese examen, pero no es que el gobierno está dando nuevo presupuesto para las universidades para que aumenten los cupos. ¿Qué criterio merece estas decisiones que toma el presidente de la República? Tal vez pueden ser un lavado de manos, como decir, yo me lavo las manos, estoy cumpliendo con eliminar el examen, pero allá universidades ustedes vean cómo arreglan el problema. Es parte del petardismo de Lasso, ¿no? El petardismo de Lasso. A ver, voy a eliminar la CENESID, decía en campaña. ¿No la eliminó? Los estudiantes de secundarios van a tener acceso a las universidades. Se tardó un año en eliminar el examen de ingreso a la universidad. Como si el examen de ingreso a la universidad fuera el problema. Cuando el problema no es el examen de ingreso, el examen de aptitud, el examen vocacional, como usted le quiera llamar, a la final lo que le dices al estudiante, mire, usted sabe, es apto para esto, su nivel de conocimientos es este, entonces nosotros tenemos 500 cupos. Estos 500 cupos los vamos a dar a las personas que tienen mejor preparación. ¿Estamos? Usted quería, digamos que, masificar el acceso a la universidad. Entonces no elimine el examen de ingreso, sino dele más recursos a la universidad para que la universidad amplíe sus cupos. Porque en el fondo lo que va a pasar, Jaime, es que vamos a volver a los preuniversitarios, a los prepolitécnicos o a los propedéuticos. Es decir, la universidad pública va a decir, bueno, que entre todo el mundo. Y a los cursos de 100 estudiantes. Exactamente, y van a tener
carpas en los patios con los estudiantes en el preuniversitario. Entonces ya entré a la universidad. ¿En qué semestre estás? En el preuniversitario, en el propedéutico, en el preparatorio, en el prepolitécnico, lo que fue. Y van a ser tan rigurosos en esos 6 meses, que no será un propedéutico o preuniversitario de igualamiento, de equiparación, que es para lo que es en realidad, de nivelación, sino un filtro. Entonces, de los 500 o 600 ecuatorianas que accedan a los preuniversitarios, hay 80 cupos aprobando el preuniversitario. Y los chicos se quedarán cursando el preuniversitario 2, 3, 4, 5 semestres hasta que se despechen. Porque en el fondo el problema es vocacional, el problema es de calidad de la educación secundaria, en donde el gobierno no le ha puesto un centavo. Al contrario, ahora está emproblemado con la UNE por la demagógica actuación de Moreno de haber aprobado una ley sin financiamiento en la ley de educación intercultural. Y el problema es, además, desnutrición infantil crónica, el problema es embarazo adolescente, el problema es la migración y la ruptura de las familias que generan deserción escolar. Entonces, si Lazo o la gente, que es extremadamente simple, cree que porque se ha eliminado el examen de ingreso a la universidad, ya va a haber aquí una camionada de ingenieros, médicos, arquitectos, biólogos, antropólogos, sociólogos, está equivocado. No va a pasar eso. Lo que va a haber son canchones de cursos preuniversitarios con el único objeto de despechar. Y volverán, porque ese será el siguiente paso, las universidades de garaje, las universidades de estas casi clandestinas, que ofrecen un nivel académico bajísimo, que casi venden los títulos, y el resultado final será un país sin prestadores de servicios calificados, al que le va a ser imposible recibir el intercambio tecnológico, el intercambio profesional de algún inversionista extranjero. Y seguiremos teniendo mano de obra deficitaria, porque todo está interconectado, Jaime y Carla, todo es parte de un sistema, no solamente es cuestión de ver Doctor, la paginita que se llama examen de ingreso, dígame. Doctor, y las mafias universitarias también, ¿no? Porque usted sabe que se trató de romper con eso, con el tema de que te vendo un cupo en el preuniversitario, porque resulta que medicina está tan abarrotada que no tenemos para más estudiantes. Entonces muchos decanos, muchos gente en secretaría, se hizo pues millonaria con la venta de estos cupos para los pre y los propedéuticos. Esa es otra parte que se va a venir y que vamos a regresar a eso. Pero aparte de esa apreciación, no sé si usted concuerda conmigo, que tiene que haber conocido muchos de esos casos, el presidente lo dijo y dijo que estaba cumpliendo sus promesas de campaña, así como incrementar el salario básico. El tema de la eliminación de la CENESIP también fue una propuesta de campaña, a pesar de que él sepa que son propuestas demagógicas y que el resultado no es el más beneficioso para el país. Pero ¿qué es lo que está tratando de hacer el presidente en base a su lectura? De pronto congraciarse un poquito con las cosas que no ha hecho y que supuestamente prometió hacer. El presidente Lazo es como una persona que coge una cosa muy caliente con los dedos. Coge una cuchara que se calentó en la cocina y comienza a soplarse los dedos. Entonces, cada declaración de estas de Lazo es soplarse los dedos. El ejercicio de la presidencia en el Ecuador era una tarea muy caliente, muy compleja. Él mismo se encargó de destruir el país usando de testaferro a Moreno, y ahora que le tocó dar la cara y enfrentar un país destruido, está topando un país muy caliente. Y claro, Lazo lo que hace con cada declaración y con cada acto demagógico es soplarse los dedos. Es soplarse los dedos porque le quema la candela. Y una de estas se va a quemar en serio. Sin duda alguna, sabemos que el presidente, se va a quemar. Pero no me puedo ir sin saltarme a otro tema, porque ya que usted está aquí hay que aprovecharlo, ¿no? La asamblea. Hay que aprovecharlo. Vámonos a la asamblea, ¿no? Hemos vivido una coyuntura en la asamblea bastante álgida. Bueno, pues, ¿cómo se va a manejar? ¿Cómo vemos que se pueda manejar la asamblea? ¿Quiénes van a ocupar esas curules vacantes? ¿Será que los socialcristianos? ¿Será que los de UNES? ¿O vamos a continuar con vicepresidentes de Izquierda Democrática o de Pachacutic? Porque eso también refleja mucho cuál es el movimiento que se va a dar en el país.
A ver, importa muy poco en realidad. Veo que ahí está peleándose Pachacuti rebelde y la izquierda democrática, pero esas son hambres burocráticas legislativas. Es decir, es tan poca cosa la gente que está en la asamblea, salvo desde luego el bloque de UNES, hay que decirlo con todas sus letras. Pero el resto es tan poca cosa que lo que buscan la primera o la segunda vicepresidencia es por los 2 carguitos de asesores adicionales, por poder tener el pasaporte diplomático que les habilite a bueno, todos los legisladores tienen, pero el vicepresidente puede tener lo que se llama turismo legislativo. Entonces, que a propósito, cuando yo fui legislador no lo hice. Estas cosas son las pequeñas cosas que satisfacen estas hambres burocráticas que suelen tener los legisladores de muy poca monta, ¿no? Porque un legislador serio, no importa quién sea presidente o vicepresidente de la Asamblea, en la medida en que la Asamblea como órgano le dé respuestas al país. Y esta Asamblea es muy deficiente. Entonces, sí veo que se están peleando ahí la vicepresidencia de la Asamblea, pero Carla, créame que esa pelea es estrictamente burocrática interna de la Asamblea. Es decir, por el asesor, por el asistente, por el secretario y tener ahí a sus 4 amigos empleados. Eso es todo lo que se está discutiendo con la segunda vicepresidencia de la Asamblea. O la primera, no sé ni cuál está vacante. Primera y segunda, pues, ¿no? Porque, bueno, pues nos quedamos sin primer vicepresidente y segunda vicepresidente. Hay harta pechuga ahí, hay harta pechuga. Bueno, pero en todo caso va a ser irrelevante. O sea, hablamos de que el presidente tendrá que gobernar como pueda. Porque la Asamblea no la va a tener tampoco a su favor, al menos tan fácil no la va a tener. Bueno, en la medida en la que mantenga el pacto con los socialcristianos y la izquierda democrática. Ahora, un presidente de tan poca palabra como Lasso, ¿cuántos metros va a durar caminando de la mano con los socialcristianos? Aparentemente el acuerdo con los socialcristianos es entregarles el Consejo de la Judicatura, porque les encanta a los socialcristianos los juzgados. Tienen algún delirio de abogados frustrados, pero a los socialcristianos les encanta tener el control del Consejo de la Judicatura. Yo sé que es más allá del delirio de abogados frustrados, hay intereses que son confesables también. Pero les gusta tener el manejo del Consejo de la Judicatura a los socialcristianos, desde la época de Febres Cordero. Ellos han gobernado a la sombra, controlando jueces y cortes. Entonces parece que les van a entregar eso. Y está por definirse el concurso de Contralor, y parece que el gobierno, de alguna manera, lo que quiere es sostener al Contralor este Riofrío que fue designado por Celi, empantanando el concurso. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién le cree a Lasso? ¿Y cuán dispuestos están a caminar con un personaje como Lasso que a la vuelta de esquina puede traicionar a cualquiera? Pero más allá de eso, creo yo que el gobierno va a tener que convivir con la Asamblea, sí, pero el gobierno sabe cómo convivir con esta Asamblea, como Moreno sabía cómo convivir con la anterior, ¿no? Es decir, ellos saben que los asambleístas tienen hambre, saben qué comen y saben cómo darles de comer. Sin duda vamos a esperar, pues, a ver cuánto les dura entonces el romance, ¿no? Porque esto es así, pues, ¿no? O el hambre. Hay que ver cuánto les dura el romance. Jaime. Doctor, no sé si tengamos la foto que la pasé, mi estimado Jorge. El presidente de la República se reunió con la bancada del BAN, donde justamente él publica un tuit donde dice: articulamos estrategias y la agenda legislativa para su segundo periodo. Seguimos trabajando en coordinación para garantizar el bienestar de los ecuatorianos. ¿Es creíble lo que nos dice el gobierno, el presidente de la República, doctor Ramiro Aguilar? A ver, el gobierno tendrá que reunirse con la Asamblea las veces que sean necesarias, pero de la foto que usted me pasa veo que se reúne con la gente que tiene más hambre, porque esta gente es sin Dios ni ley, son independientes, ven por sus propios fines, no tienen una estructura ideológica. ¿Qué ideología pueden tener los personajes de la foto si cada uno viene de distinta olla? Entonces, Lasso lo que tendrá que hacer a través de su ministro de Gobierno es, como le digo, detectar las necesidades de cada uno de ellos, sean publicables o impublicables, y atenderlas, sea con la mano derecha o con la mano izquierda. Doctor, muchísimas gracias por habernos dado
casi 45 minutos para conversar de temas coyunturales, lo que está pasando en este Ecuador, que ojalá en algún momento podamos conversar de otros temas, temas positivos, pero lamentablemente vemos que cada día tenemos que conversar o hablar de temas que no son tan positivos para el Ecuador. Yo les mando un abrazo grande, me despido con la frase que suelo usar en estos días. Vamos, camine, compadre, que peores cosas ha visto el mundo. Hay que salir, hay que trabajar, hay que vivir, hay que ser un poco alegre también. Y ande, que la cosa es caminando. Un saludo para Guayaquil, que está de fiesta, doctor. Guayaquil, que disfrute mucho sus fiestas. Guayaquil es una ciudad que está golpeada, pero Guayaquil siempre ha tenido la fortaleza de levantarse. Carlos Julio Arosemena Monroy decía que ser guayaquileño es tener una actitud frente a la vida. Y yo saludo y respeto esa actitud que tienen los guayaquileños, que sufren, pero no son sufridores. Y en eso yo soy medio guayaco también. Así que... Doctor, me le robo 30 segundos. Dígame. Porque no hemos hablado de ese tema. La propuesta de Jaime Nebot en crear una república federal aquí en nuestro país. Jaime Nebot y la propuesta del federalismo. Mire, eso es una tontería. Eso es una tontería, porque el federalismo parte de tres cosas. Primero, de tener recursos. O sea, de tener recursos, de poder sostener un gobierno federal. Y el Ecuador lo que menos tiene recursos, porque implicaría constituir gobiernos federales, gobiernos digamos que estatales, ¿no es cierto?, de los estados federales, y un gobierno central federal. Segundo, la idea de Jaime Nebot del gobierno federal a Nebot le agarran esos temas, ¿no? Andaba culeco con el tema de las autonomías a finales del siglo XX. La autonomía. Ok, le dieron la autonomía en la Constitución. Y fueron más allá. En la Constitución del 2008 crearon las regiones. El Ecuador tiene regiones que deben tener gobiernos regionales, deben tener recursos, pero no hay cómo, porque somos muy chicos. O no les conviene. Pobres. Pero además somos muy chicos y muy pobres. O sea, de alguna manera la única forma que tiene el país de sobrevivir es que los recursos de las grandes ciudades se vuelvan permeables al resto de los ecuatorianos para ser solidarios. Porque de lo contrario, ciudades pequeñas vivirían en pobrezas extremas, ¿sí? Pero bueno, se hizo el loco con las regiones, no le paró mucha bola, y ahora que lamentablemente Jaime, que es un tipo inteligente, estas críticas que estoy haciendo al personaje Jaime Nebot y al político Jaime Nebot, en lo personal a Nebot, como a todos los ecuatorianos tengo mucha consideración, pero creo que Nebot se extravió. Nebot se extravió y Nebot está a muy poco de tener el mismo fin temeroso, irrelevante, medio penoso que tuvo un personaje que es mucho más grande en la historia del Partido Social Cristiano, que es el ingeniero León Febres Cordero. Recordará usted que el ingeniero León Febres Cordero tuvo que renunciar al Congreso al final de su vida política, tuvo un ocaso político bastante feo. Bueno, también coincidió en el hecho de que el hombre estaba enfermo, porque los años pasan. Y creo que Nebot y el resto de nosotros, cuando nos llegue el momento, debemos entender que hay una edad en la que hay que retirarse. Hay que pasar el testigo a otra generación. Y si no quiere retirarse, al menos tener el sentido común, ¿no es cierto?, de hablar pensando. Esto de la República Federal propuesta por Nebot me llevó al Ecuador de 1859, donde habían 5 gobiernos. No, 4 gobiernos habían. Uno en Quito, uno en Guayaquil, uno en Cuenca y uno en Loja. Casi desaparecemos en 1859. Y el personaje que causó esto se llamaba Guillermo Franco. Si usted ve la foto de Guillermo Franco en 1859, bueno, la foto, el retrato de Guillermo Franco, medio parecido a Nebot. Entonces, en esas cosas karmáticas que tiene la historia, parece que revivió Franco en esencia, en el pensamiento de Nebot, y eso es triste. Triste para Nebot, que fue un gran político, y triste para Guayaquil, que no se merece esas propuestas. Un Guayaquil que ha sido esencia de la ecuatorianidad.
Doctor, muchísimas gracias. Importante su análisis sobre esa propuesta. Gracias, doctor. Un abrazo muy grande, una buena tarde. Hasta luego. Gracias al doctor Ramiro Aguilar, analista político. Hemos hablado de varios temas coyunturales que vive el país. Y terminamos con eso del federalismo, que bueno, pues ha recorrido el mundo ya con esas declaraciones que ha dado el abogado Eso Jaime no va a Nebot. tener, Y sin duda alguna no va ha a tener creado buen futuro, ¿eh? algunos comentarios entre la ciudadanía, entre la sociedad y también a nivel internacional.